pero en el mismo entorno familiar, ¿no? Es como, bueno, tampoco tiene tantas dificultades, un niño en pliego pequeño, no tiene recuerdos, tampoco tal. Bueno, uno tiene que tener claro cuáles son las necesidades que tiene un niño de acogida, un niño adoptado, los niños del sistema de protección. Uno como adulto que se hace responsable de ese niño es el que tiene que tener claro cuáles son las necesidades. Y luego otra cuestión diferente ya es cuánto esfuerzo o cuánto tiempo va a dedicar o cuánta energía va a dedicar en explicar a su entorno cuáles son las dificultades y cuáles son las necesidades de ese niño, ¿vale? Cuando es un entorno hostil, porque yo los he conocido, abuelos y tíos que dicen, pero ¿para qué te metiste en esto? Pero no has visto que te has buscado un problema. Es que este niño no aprende, pero si este niño no cambia, pero si está peor, estos comentarios así de veces se escuchan. A entorno sí que hay, sí que educarlo siempre, incluso mantener distancia y decir, oye, yo he tomado una decisión en mi vida y ha sido acoger o adoptar a este niño o a esta niña y si tú no entiendes sus necesidades y si tú no entiendes sus dificultades, deja que yo haga mi trabajo, ¿no? O sea, cuando hay hostilidad, hay que intentar que entiendan al niño. Pero si eso no se consigue, y en muchos casos no se consigue, hay que mantener cierta distancia, ¿vale? Hay que mantener un círculo de seguridad siempre en torno al niño. Y en la mayoría de los casos, pues sí, a los padres adoptivos y a los padres acogedores les toca explicarle a los profesores, a los abuelos, a los vecinos, a los primos, a los vecinos, que el niño pues es adoptado, tiene ciertas dificultades, explicar hasta donde uno quiere, ¿eh? Nunca, nunca, jamás hay que entrar en contar intimidades del niño, de su historia o tal, para que los demás lo entiendan. Los primeros que tienen y los únicos que tienen que entender al niño es su familia, son sus padres, ¿vale? Pero sí cuando se reciben muchas quejas, que es lo que yo más me llegan de los padres, es que mira, voy al colegio y enseguida el profesor, hoy se ha portado fatal, si lo hago a la piscina, bueno, es que está pegando a los demás niños, es que no deja tranquilo a nadie. Y entonces, claro, me paso el día dando explicaciones. Sí, es que es nervioso, ya, es que bueno, es que claro, es que es adoptado, es que bueno, no siempre hay que justificar el niño pega, porque es adoptado. Sí, es verdad, es un niño más nervioso, voy a hablar con él, yo voy a tomar medidas, voy a, ¿vale? Pero siempre desde el apoyo y desde la comprensión por nuestra parte, por muy cansados que estemos de que nos den quejas o de que nos hablen en detrimento de en qué mal momento tomaste la decisión de adoptar o de acoger a este niño, pero tú no ves que el niño no cambia, no ves que el niño no mejora. Hay, desgraciadamente, muchas familias se enfrentan a este tipo de comentarios a diario. Una historia irreal sobre su pasado. Hay una mamá, creo que era una mamá, que dice que su hija, que creo que ya es casi adolescente, me parece que era una niña con 10 años o así, habla de la baja autoestima, ¿vale? Que es como que ha detectado que su hija tiene baja autoestima, pero que además se ha montado una historia real sobre su pasado. Fijaros, esto es muy frecuente. Cuando un niño tiene una historia de vida dura, por eso la parte de historia de vida la da Jesús, la da mi compañero. Pero es verdad que algunos niños no están preparados, no es el momento, no les apetece, tal, porque el contar de mi vida, la parte bonita, cuando os conocí, cuando hemos viajado, cuando llegamos, cuando me regalaron y tal, todo eso es maravilloso y a todos nos encanta. Pero escarbar y recordar los momentos duros o de separación, cuando me tuve que ir de aquella familia, cuando me vine de aquella, cuando sufría malos tratos, cuando tal, ahí uno, por protección, la mente hace así. Y lo que hace es encapsular esos recuerdos y no querer hablar de eso. Y muchos de estos niños lo que hacen es fantasear, pero fantasear es inventarse una historia en toda regla. Y entonces, como que magnifican los buenos momentos o los buenos recuerdos que hayan podido tener. Sí, porque mi madre me traía siempre muchos juguetes y entonces me compraba chuches y mi abuela me tal. Y entonces se inventan una historia. ¿Por qué? Por protección. Es un mecanismo de protección. Si yo pienso que mi historia es que me tuve que separar de mi madre y de mi padre biológico, después estuve con una abuela y mi abuela tal, después estuve con una tía mía, un caso reciente que me contaron, y la tía le pegaba, o sea, el niño, un niño que me cuentan que la retiran de la familia biológica, pasa a una familia de acogida y aparece una tía paterna por allí
la valoran como idónea y tal, bueno, pues venga, y el niño pasa 2 años con esta tía. Cuando el niño ya tiene 7 años en el colegio, enseña un día los moratones que tenía y le dice a la profesora de educación física que su tía le pega. Fijaros la historia. Y entonces le retiran al niño. Claro, entonces el niño ahora está con una familia ya, un acogimiento permanente. ¿Vosotros creéis que este niño, cuando tenga que hacer el recuento de su historia, porque su padre además era, bueno, su madre prostituta desapareció, su padre alcohólico y tal, luego fue con una familia de acogida, luego va con su tía paterna que le maltrata durante 2 años y luego ahora va a una familia de acogida? ¿Vosotros creéis que este niño va a querer rememorar todos estos capítulos que ha vivido, que además tiene memoria, porque un niño que tiene ya casi 8 años, no va a querer rememorarlo, se inventará una historia, dirá mi tía, bueno, mi tía vivía en una casa preciosa, había piscina, había un montón de niños, había columpios, me compraba no sé qué, los moratones y los golpes los va a obviar, entonces va a idealizar su vida anterior. Esto es muy frecuente. ¿Qué podemos hacer con esto? Desde luego decirle, eso es mentira, te lo estás inventando, no, ¿vale? Porque eso al niño o a la niña le está sirviendo para protegerse del sufrimiento, el sufrimiento que le ocasionan los recuerdos. Todos nosotros los recuerdos malos, los recuerdos tristes, nos generan sufrimiento. Y nosotros somos adultos y tenemos recursos. Pues imaginaros un niño que tiene recuerdos malos y recuerdos traumáticos y que no tiene recursos para enfrentarse a ellos. Entonces lo que hace es protegerse contra estos recuerdos, ¿vale? Por eso se inventa la historia y por eso idealiza esa historia. Entonces tenemos que decirle que quizás la historia no sea así como él o ella lo recuerde, que seguro que ha habido momentos buenos y momentos bonitos y tal, pero también hubo otros momentos tristes y que debe recordarlos todos. Que los tristes los recuerde cuando se sienta preparado, cuando se sienta capacitado, ¿vale? Que no tiene que tenerlo siempre presente, pero que no puede olvidar esos momentos, que su historia la forman todos los momentos, los tristes y los alegres, ¿vale? ¿Por qué ella relaciona esto con la baja autoestima? Porque esta niña se ha creado una historia que ella misma sabe que no es cierta. Y sabe que no es cierta y se está inventando una historia porque en su momento no fue querida, no fue protegida, no fue... eh, entonces ella se siente como no merecedora de amor. No sé si me explico. Y eso tiene mucho que ver con la autoestima. Claro, mi madre no me quiso, mi padre tal, o me maltrataron, yo tuve que irme allí y tal. No era, yo no soy o no era merecedor de amor. Este es un sentimiento que muchas veces tienen integrado los niños de acogida y de adopción, ¿vale? Yo no era merecedor de amor. Y es fácil entender por qué un niño puede llegar a esta conclusión, ¿no? Si me hubieran querido, me hubieran cuidado, estaría con ellos. Si no estoy con ellos y no me cuidaron, era porque no me querían. ¿Verdad que esto se entiende fácilmente? Bueno, pues este pensamiento a veces está metido muy, muy, muy adentro del inconsciente de estos niños y de estas niñas, ¿vale? Y a veces hay que verbalizarlo y preguntarlo abiertamente. A ti, yo te quiero mucho porque tú eres una persona muy valiosa y porque tú mereces que te quieran y porque tú piensas que ha habido alguien en tu vida que no te quería, que, ¿vale? Pero la autoestima, la falta de autoestima viene de ahí, del sentimiento de abandono, de decir, si a mí no se quedaron conmigo, no me quisieron y me abandonaron, es porque yo no soy digno de ser amado, ¿vale? Esto es un sentimiento muy frecuente. Hablar de la madre biológica, del abandono, como un acto de amor o como responsabilidad. Hemos hablado antes un poquito de esto ya, porque hay alguien que dice que su hijo le causa, creo que es un chico, que le causa tristeza al pensar en su madre biológica y que le dice, no, yo la quiero, pero yo quiero estar contigo, ¿vale? Ahí aparece el conflicto de lealtad, o sea, le dice a su madre, no sé si es adoptiva o acogedora, que siente tristeza cuando piensa en su madre biológica, ¿vale? Esto es muy frecuente y es muy sano que lo expresen. Pero de repente se da cuenta de que le puede estar haciendo daño a su mamá, la que tiene delante, y le diciendo, no, pero yo quiero estar contigo, ¿vale? Ahí hay un conflicto de lealtad tremendo, tremendo, tremendo. Y el mensaje que hay que darle a este niño y a esta niña es, tú puedes quererla a ella, puedes tenerla a ella en tu memoria y puedes quererme a mí, porque las personas estamos capacitadas para querer a muchas personas. Entonces no tienes que sentirte triste
si te acuerdas de tu madre biológica o si piensas que la quieres todavía, ¿vale? Entonces, el hablar de la madre biológica desde el abandono, desde la responsabilidad o desde el amor es un dilema que pregunta a alguien desde qué perspectiva. Desde el abandono ya os he dicho que no. O sea, yo la palabra abandono sí que pongo mucho énfasis en que no aparezca nunca en un contexto de comunicación con estos niños, ¿vale? Por lo que os digo, porque el abandonar es despojarse de mí. Cuando uno se acostumbra a escuchar, sí, fuiste abandonado, bueno, a mí es que me abandonaron y tal, es como que integra que fue despojado de todo, ¿no? El abandono es despojar, es tirarte, ¿no? Entonces, la palabra abandono yo siempre que puedo aprovecho para decir descartarla, igual que la palabra culpa, descartarla de vuestro vocabulario, porque no aportan nada y lo único que genera en el otro, en la persona que lo escucha, es disconfort. Entonces, desde el amor, un acto de amor, tu madre renunció a ti, o tu madre te entregó, o tu madre te tuvieron que separar o tal, pues tampoco, porque no sabemos si había amor ahí. Desde un acto de responsabilidad, no sabemos muchas veces en estas mujeres que algunas pobres vienen de la prostitución, vienen de familias desestructuradas, son mujeres maltratadas, son mujeres consumidoras de sustancias. Bueno, mucha responsabilidad tampoco se les supone ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ni desde el abandono, por supuesto, ni desde la responsabilidad. Simplemente desde una persona que no estaba capacitada, que no podía hacerse cargo de ti. No pudo. Bueno, ¿y ella la que me llevó a un sitio o tuvieron que ir allí a mi casa a sacarme? Si se sabe realmente ese dato, se le dice a la edad adecuada, ¿vale? Pues mira, hubo personas en el colegio, vecinos o tal, que vieron que tú no estabas bien, siendo bien cuidada, bien cuidado y tal, y entonces tuvieron que ir a tu casa y tal, incluso tu madre biológica se resistió porque ella no estaba de acuerdo en que ella no era buena mamá o en que no podía cuidarte y tal, ¿vale? O no, ella misma te llevó a un sitio y fue y pidió ayuda. Si la historia se cuenta la verdad siempre a la edad adecuada. Nunca se inventa nada, ¿vale? Pero respondiendo a esto que me pareció una cuestión importante, ¿desde qué perspectiva situamos a la madre biológica? Desde el abandono nunca, nunca desde el abandono, porque no le aporta nada, lo único que va a hacer es daño al niño, si se nombra la palabra abandono. Desde el acto de amor, no saber que ha habido amor, pero lo que sí os dije al principio, te dio la vida, a una adolescente se le puede explicar perfectamente, podía haber abortado, sabes que, bueno, a lo mejor podía haber abortado y no quiso, por lo menos quiso que vinieras al mundo. Entonces, no sé si te amaba o no, pero te dio la vida. Eso ya es un acto de agradecimiento, ¿vale? Intentar pensar siempre que a todos los seres humanos nos aporta la idea de pensar que alguien quiso que viniéramos al mundo y que nos resta mucho sentido a nuestra vida el pensar que alguien no deseó que viniéramos al mundo. ¿Se entiende esto? Muchas depresiones crónicas, muchos suicidios, lo que hay detrás de ellos es la certeza absoluta de que su madre no deseó que vinieran al mundo, no deseó su existencia. Yo tengo pacientes adultos con depresiones terribles, con depresiones crónicas, con intentos de suicidio y tal, y la historia suya de infancia es tristísima. Yo vine después de un hermano que había muerto, entonces mi madre se quedó embarazada otra vez, pero mi madre estaba elaborando el duelo por su otro hijo que se había muerto. Mi madre se quedó embarazada, pero siempre me ha dicho que bueno, que le sentó fatal, que no deseó nunca que yo viniera, que tal. Mi madre es que mi padre le pegaba unas palizas tal, que bueno, ella deseaba que yo no naciera porque iba a vivir en ese ambiente. Entonces, el hecho de sentir que nuestra madre deseó darnos la vida, deseó que viniéramos aquí, da un sentido a nuestra vida. Y al contrario, el hecho de saber que tu madre no tuvo nunca el deseo de que tú vinieras al mundo, te da un sentimiento de no pertenencia, de no pertenezco a ningún sitio. ¿Vale? Y de hecho, muchas de las depresiones crónicas, os digo, detrás de ello lo que hay es una certeza absoluta del no deseo de su madre de que vinieran al mundo.
creo que es una madre que dice que tiene fotos de la madre biológica, embarazada, que sabe que hay la existencia de hermanos y tal, y que ella tiene como un dossier o una caja tal, donde tiene fotos de otras familias de acogida y tal, si incluye o no las fotos de la mamá biológica, embarazada, tal, de los hermanos. Sí, creo que tiene 3 años este niño o esta niña, si no me equivoco, ¿eh? Entonces, yo les recomiendo, mi recomendación es que sí, que esa foto la meta en el tándem donde están las demás fotos de las familias acogidas y que le diga, esta mujer es la que tuvo en su barriguita, que tuvo en su barriguita. Si ella ya con 3 años ya entiende que los niños están en la barriguita de las mamás, entonces que sin ninguna duda le vaya diciendo a su niña que, mira, esta mujer es la que te tuvo en su barriguita. Y parece ser que estos otros niños también los tuvo ella en su barriguita, ¿vale? Yo ni siquiera con 3 añitos soy partidaria de hablar de la palabra hermanos, sobre todo si hay más niños en el hogar, que me parece que había más hijos en esta familia, creo recordar. Es que es tanta información, creo que había. No lo ha especificado, ¿eh? No lo ¿No? especifica, no. Vale, yo en los niños, por ejemplo, entre 3 años, 4 añitos, 5 añitos, y cuando hay más hermanos en el hogar, no soy partidaria de decir, tú tienes más hermanos, no los conoces ahora porque viven con otra familia y tal, porque eso genera confusión. Pero bueno, mis hermanos son estos con los que yo convivo, nosotros somos familia, formamos familia. Entonces, otros hermanos, eso por lo menos a partir de los 10 o 12 años, no, yo no introduciría el concepto de hermanos, ¿vale? Y el concepto de madre biológica, ya os digo, a esta niña de 3 años, si ella tiene integrado de la barriguita, le hablaría de que esta mujer le tuvo en la barriguita. Pero llamarle madre biológica hasta la preadolescencia o la adolescencia probablemente no lo haría, ¿vale? Y explicarle lo que significa madre biológica, porque fijaros que estamos metiendo ahí la palabra madre, y antes os he dicho, no le podemos llamar mamá a 3 señoras diferentes, porque eso es un caos para un niño por muy bien que se le explique. Yo sé que cuando escucho a profesionales que trabajan en instituciones de acogimiento y te justifican y te dicen, pero si a los niños se les explica, los niños lo entienden todo, los niños se adaptan a todo, por supuesto, los niños son supervivientes, pero cuando a un niño le dices que 3 personas se llaman mamá, a ese niño le genera confusión. Entonces, con 3 añitos, esta mamá es la que te tuvo en la barriguita. Y hasta los 10 o 12 años es la mamá que te tuvo en tu barriguita, ¿vale? O la señora que te tuvo en su barriguita. Yo sí partidaria a partir de los 11, 12, 13 años y dependiendo de la madurez del niño o de la niña, empezar a contar historias reales, pero no dolorosa. Vamos a ver, cuando estamos hablando de abuso sexual, cuando estamos hablando de malos tratos, cuando estamos hablando de prostitución, cuando estamos hablando de cosas escabrosas, hay que esperar a pasar la adolescencia. ¿Por qué? Porque la adolescencia es una etapa muy vulnerable, muy, muy vulnerable, donde el adolescente adoptado además se plantea mucho qué ha heredado de su familia biológica, qué tendrá en común con su familia biológica. Esto lo he escuchado yo en consultas y de veces. Sí, porque yo sé que mi padre terminó en la cárcel y yo muchas veces digo, pues igual yo algún día termino en la cárcel. Porque mi padre tomaba drogas y tal, y bueno, yo tengo muchas ganas de probar los porros, ¿vale? En la adolescencia es una etapa de mucha vulnerabilidad y donde el adoptado o el niño de acogida, y ya si tiene contacto con su familia biológica, ya ni os cuento, cuánto esfuerzo hacen por descubrir cuánto hay en común o cuánto hay heredado o cuánto hay aprendido de la familia. Con lo cual, hasta no pasada la adolescencia, bien pasada la adolescencia, no se da información escabrosa, ¿vale? Porque no se tiene la madurez ni los recursos adecuados para hablar de ciertos temas. A una niña con 15 o con 16 años, tú le puedes decir que bueno, que su padre o su tío o quien fuera hizo con ella prácticas inadecuadas, que de alguna forma abusó de su cuerpo de forma que no debía, que eso probablemente le haya dejado ahí algunas secuelas, que cómo se siente ella, que tal, buscar acompañamiento psicológico, por supuesto, pero a una niña de 15 años no le cuentas detalles escabrosos de una violación o de un abuso sexual continuado o tal, porque es que está en plena efervescencia de la adolescencia, ¿vale? En líneas generales, así. La información más dolorosa y más escabrosa pasada la adolescencia
siempre. Y en la preadolescencia, entre los 7 y los 10 años, pues bueno, ahí se puede ir introduciendo el concepto de hay otros hermanos, mamá biológica, es esta señora, ¿vale? Tu papá consumía sustancia, tal, pero los detalles escabrosos se dejan para después de la adolescencia. Ese es mi consejo y esa es mi experiencia mi experiencia clínica con los niños y con las niñas que yo trabajo. Antes no están preparados para recibir cierta información, puede hacerles mucho daño. Pues tienen que abordarlo abiertamente, eso ya no se puede ocultar. Una niña con 4 años que ha oído de su hermano mayor que tienen otros hermanos, hay que explicárselo de la forma que ella lo entienda, es decir, que sí, que hay más hermanos, pero que a veces las personas que deciden qué es lo mejor para los niños, pues deciden que unos hermanos van a ir a una familia y otros hermanos van a quedar con otra familia. Pero desde luego ya no cabe negar ni omitir ese dato, ya hay que abordarlo. Aunque tenga 4 años la niña, tiene que abordarlo, porque va a ser importante, la niña va a preguntarse por qué yo estoy aquí y otros hermanos allí, y por qué mi hermano mayor está aquí y otro allí, entonces a mí no me querían, tal. Entonces, las personas que deciden, las personas que cuidan de los niños y toman las decisiones de tal, a veces deciden estos dos hermanos aquí y estos dos hermanos aquí. Y tú cuando seas mayor, además, por supuesto, darle la posibilidad de que cuando ella sea mayor, si lo desea, podrá conocer a sus hermanos. Porque todo eso, si es una adopción nacional, está en su expediente. En este caso os habéis tenido que anticipar porque su hermano mayor ha tomado la iniciativa. Vale. Entonces, para que ella dentro de 3 años, imagínate, con 7 u 8 años ya una niña es capaz de decir, bueno, ¿y por qué yo estoy aquí y no estoy con mis padres? A lo mejor estos hermanos sí se quedaron con mis padres biológicos. Entonces, es un tema que debe trabajarse con ella. Y la ventaja que tenéis, al ser una adopción nacional, es que cuando ella tenga 18 años, va a tener la posibilidad de conocer a sus otros hermanos, porque en adopción internacional esa posibilidad no existe, por lo cual lo tenéis más fácil. Desregulación y memoria emocional, ¿vale? Lo he subrayado así porque me parecían dos conceptos fundamentales. Este tema solo merece una hora de charla, ¿vale? Pero creo que era una mamá la que dice, creo, que ahora entiende la relación que hay entre la desregulación de su hijo o hija y la memoria emocional. Y yo me pongo muy contenta cuando he leído esto, porque claro, cuando los psicólogos que nos especializamos en trauma, niños adoptados y tal, hablábamos de memoria traumática, de memoria emocional, de que esta desregulación de estos niños adoptados o acogidos tenían que ver con la memoria, pues eran otros compañeros mismos, otros psicólogos los que nos decían, nos miraban como, si no tienen recuerdos, ¿qué tiene que ver que el niño sea nervioso, hiperactivo, tal, con que sea adoptado o con que esté en un centro, que si no tiene recuerdos? Y mucho más trabajo nos costaba explicárselo a los padres. Entonces, cuando yo leo hoy, ahora ya entiendo la relación que hay entre desregulación y memoria emocional, digo, ay, bien, ya es como va calando, ¿no? Ya el trabajo va calando. Hay una relación absoluta, absoluta, entre la conducta de estos niños y la memoria emocional, ¿vale? Y esto que esta mamá o este papá, creo que era una mamá, ha llamado memoria emocional, se le puede llamar también memoria traumática. Todos tenemos una memoria traumática, ¿vale? No solo estos niños que han sufrido y tal tienen memoria traumática, todos. A mí me avergonzaron una vez en el colegio porque me hice pipí, a ti te llamaron orejotas no sé dónde, a ti te dijo tu primo un día que no sé cuánto, todos tenemos recuerdos traumáticos. Entonces, hay una memoria emocional o memoria traumática que es la que lleva a estos niños a comportarse así, ¿vale? Porque se habla también de disparadores y de gatilladores, ¿vale? Que era otro tema súper importante que no quería que se me quedara en el tintero, porque yo cuando escucho ya a los padres hablar de disparadores digo, madre mía, qué bien. O sea, porque ya es como que los padres de verdad que tenéis un nivel que yo me siento súper contenta como profesionales. Oye, los padres lo están haciendo realmente bien y es verdad que cuando tú hablas de un disparador, estás entendiendo lo que le pasa a tu hijo. Y que cuando tú dices, oye, que mi hijo esté así de desregulado, tiene que ver con su memoria emocional, tiene que ver con sus recuerdos traumáticos. Estás entendiendo, estás viendo a tu hijo, ¿vale? De otra manera, y hace muchos años, cuando los padres ni muchos profesionales sabían
de la relación entre la desregulación y las conductas disruptivas de estos niños y la memoria emocional era como el niño es malo. Yo he llegado a escuchar a muchos padres decir es que el niño es malo. El niño venía a fastidiarnos, pero desde el primer día. Si yo quería que hiciera una cosa, hacía lo contrario. Si yo le pedía que se enseñara tal, él tal. Si le decía que no rompiera, rompía. Si el niño lo que quería era fastidiar. Entonces, claro, desde esa mirada hasta esta otra, cuando ahora decís, oye, es que cuando los niños se ponen nerviosos, cuando rompen, cuando me pegan, cuando tiran la comida, cuando gritan, cuando tal, sé que hay un disparador, que no sé cuál es, pero sé que hay algo en su cabeza que le dispara y que tiene que ver con los recuerdos traumáticos y que tiene que ver con el pasado. Yo digo, chapo, ¿vale? Porque ahí sí estás viendo realmente al niño, estás viendo lo que le pasa al niño. Entonces no va a salir esas heridas de las que hablábamos antes de decir, ¿cómo? El niño me desobedece, el niño me desautoriza todo el tiempo, el niño hace todo el tiempo lo contrario de lo que yo le diga. Eso es lo que el niño. Esta niña, bueno, es que desde el primer día, ¿vale? Cambia mucho la mirada compasiva hacia un niño que entendemos que las cosas que le han pasado, aunque no las recuerden, fijaros, hay una memoria traumática, está aquí almacenada, que no hay recuerdos, pero que se conductualiza. O sea, un niño que es nervioso, un niño que pega y no recuerda haber sido agredido. Yo he trabajado con niños que no recuerdan que les han pegado, ¿vale? Pero son niños violentos, niños agresivos. Lo tienen aquí grabado en su conducta, perdón, en su memoria traumática, y lo tienen ahí grabado, aunque no tienen recuerdos. Entonces luego repiten este comportamiento. Esto es conducible, es revisable, es mejorable, o sea que un niño que pega no va a ser un niño violento, ni un niño que ha sufrido malos tratos va a ser un niño violento. Pero quiero deciros para que entendáis que a veces la relación que hay entre la conducta de un niño por lo que ha vivido antes, aunque no tenga recuerdos de eso, ¿vale? Entonces, bueno, me ha encantado leer eso, que entiende la relación que hay entre la desregulación y la memoria emocional. Pero sí pensé que necesita acompañamiento profesional, ¿vale? Un niño que está mostrando violencia hacia su madre, hay que trabajar con él y ver de dónde viene esa violencia y tal, y trabajar con la madre también para que utilice las pautas adecuadas, por supuesto, en esos momentos de desregulación. Pero no soy partidaria de hacer una historia de vida cuando hay tanto pasado traumático. No, no soy partidaria porque no veo la ventaja, no veo la necesidad. Si el niño no ha trabajado antes su historia y no ha trabajado a nivel terapéutico sus traumas, el que se recoja por escrito su historia, tal, cuando él no la tiene aquí integrada. No, no soy partidaria de hacerla. Para iniciar la comunicación sobre la adopción, cuando estamos hablando de niños pequeños, siempre es a través de cuentos y de historias. Siempre. Hay muchos cuentos, muchos. Yo podría pasar un listado de cuentos, cuentos donde se cuenta la historia de un patito, de un niño, de un tal, un cual, que tuvo que separarse, que no podía vivir con su familia y tal. Siempre es a través de cuentos, porque tú a un niño de 3 años, ni de 2, ni de 4, no le puedes decir, es que como tu mamá no le debes decir, ¿no? Tu mamá no sabía cuidarte, porque un niño de 3 años es difícil explicarle, no sabía cuidarte, no podía tal. Cuando el niño tiene recuerdos y pregunta, ¿yo por qué vivo aquí y por qué no puedo vivir con mi mamá? Que se han dado casos. Yo he tenido niños con 3 años que se hacen esas preguntas, pero también he tenido niños con 3 años, tenía una niña que no tenía recuerdos ninguno, por lo cual la niña no preguntaba nada. Entonces, va a depender de la edad y de la madurez y de las preguntas que os hagan. Pero siempre es a través de cuentos. Si pregunta abiertamente un niño con 4 años o con 5, yo por qué no puedo vivir en mi casa con mi mamá y tal, entonces tenéis que explicarle el tema este. Porque tu mamá no sabía cuidarte, porque no podía, porque tal, porque nadie le enseñó a ser mamá, porque, ¿vale? Y leer muchos cuentos. Yo trabajo con familias homoparentales y tú le puedes leer el mismo cuento al niño y mientras le estás leyendo el cuento o al final del cuento le dices, mira, aquí hay un papá y una mamá, pero por ejemplo nosotros somos 2 papás, puede haber 2 mamás, y el niño integra ese dato, pero en el mismo momento en que está integrando el cuento que le estáis contando. Fijaros, ese es un dato que al niño no le va a disparar nada, si se lo contáis en el momento adecuado y en el contexto adecuado. ¿Me explico?
Pero con los cuentos que existen, que me consta que hay cuentos buenísimos y que a ellos les ayuda a entender la historia. Si en el mismo cuento vosotros decís, mira, en este cuento hay un papá y una mamá, pero aquí en casa hay dos papás y hay otras casas donde hay dos mamás y hay otras familias donde hay solo una mamá, ¿vale? En ese momento y de forma natural, es como yo trabajo con las familias que tengo homoparentales, monoparentales, en un contexto de naturalidad. Es como el niño va integrando que él tiene dos mamás, que tiene dos papás, la lectura de un cuento, en un contexto de mucha naturalidad y donde fluya la información. Quiero deciros que no os veáis en la obligación de adaptar cuentos o de escribir cuentos o tal, porque los que hay os sirven simplemente introduciendo a vosotros, poneros de ejemplo. ¿Sabes? Claro, lo más importante es que vosotros hayáis podido, hasta que se vaya a abordar el tema, que hayáis podido hacer que el niño o la niña integre las medidas preventivas, o sea, de autocuidado. ¿Me explico? Que le hayáis dejado muy claro, oye, que no te puede tocar nadie que tú no quieres que te toque, que si tú no quieres dar besos no se dan besos, que tal, que eso le haya impregnado de manera que tenga claro el respeto hacia su cuerpo, porque eso primero le va a prevenir de que desarrolle conductas sexualizadas, porque sabéis que es frecuente en los niños que han sufrido abuso sexual que desarrollan conductas sexualizadas, con lo cual hay que trabajar doblemente, ¿no? Para que no desarrolle estas conductas y para que al mismo tiempo se proteja. ¿Me explico? Entonces el tema del abuso sexual es lo suficientemente delicado, primero para que, bueno, me busquéis bibliografía, digamos, determinada de esta específica. Pero sí que lo más importante es instaurar hábitos en el niño y en la niña de autoprotección. Y si el niño o la niña viene con conductas sexualizadas, que es muy frecuente, también os digo, yo he trabajado con niños con abuso y en un porcentaje elevado desarrollan ya conductas sexualizadas que molestan a otros padres porque molestan a otros niños y tal. Ahí hay que abordar el tema directamente. Y abordar el tema directamente es decirle, a ti te pasó esto, o a alguien tal que usó de forma inadecuada, que hizo cosas inadecuadas con tu cuerpo y tal, pero eso no, ¿vale? O sea que dependiendo de cómo llegue el niño y de cómo de afectado, tendréis que abordarlo de una manera o de otra. Ya, es que revertir esa idea de abandono, el abandono ahí viene de sus padres. Tiene 18 años, me acaban de decir. Wow, 18 años. El revertirle esa idea de abandono es, el abandono primario es el de su familia, no sé si fue su padre el que le dejó allí. Yo tuve un caso de Etiopía, de un niño que recordaba perfectamente que su padre le llevó de la mano a un orfanato y le dijo, yo no tengo para darte de comer, ni puedo llevarte al colegio, ni nada, y entonces aquí te van a llevar al colegio, vas a tener comida, vas a tener ropa, vas a tener tal y cual, y yo vendré a visitarte de vez en cuando y tal, pero tú vas a vivir aquí. Y el padre nunca más volvió. Entonces yo empecé a trabajar con este niño ya de adolescente y el niño tenía un sentimiento de no pertenencia, de abandono y una tristeza infinitas. Entonces con este chico el revertir el sentimiento de abandono no es que no le fuera bien en el orfanato y su padre le prometiera que fuera bien, es que su padre le dejó allí. Entonces aquí sí que recomiendo también un trabajo terapéutico partiendo desde el mismo momento de la separación y del abandono de su padre en el orfanato. Me llamaba mucho la atención. Creo que es una madre que dice cuando todo apunta a que la madre decidió no hacerse cargo del niño. Esto le hemos comentado antes, se le dice desde el amor, desde la responsabilidad de tal. Yo he subrayado el todo apunta. ¿Qué significa todo apunta? Porque cuando lo he leído me ha dado un poco de miedo. O sea, todo apunta es que ella piensa por lo que le contaron que su madre podía hacerse cargo, haberse hecho cargo del niño y no quiso, o que le han dicho expresamente que sí, que podía hacerse cargo y renunció al niño, porque el todo apunta es una conjetura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cómo se le habla de la madre biológica cuando llegue el momento. ¿Vale? Porque todo apunta a que podía cuidarte, porque era de una familia bien, porque estaba capacitada, porque tal y cual y tal, pero renunció a ti, es una historia muy dura. Entonces todo apunta a una conjetura. Yo le diría a la persona que ha escrito esto que el todo apunta a que se asegure
a tener más información o más datos sobre esto. Claro, hay un comentario nuevo. Mm. Dice, un niño de 6 años adoptado hace 3 años tiene visitas trimestrales con 2 hermanos de 12 y 14 años ahora, pero no con 2 hermanas mayores de 21, porque estas hermanas conviven ahora con su padre biológico. Este niño sabe que tiene 4 hermanos, pero solo ve a 2. ¿Cómo explicarle por qué no puede ver en esas visitas a las hermanas mayores? ¿Y qué edad tiene este niño? Es que lo he visto. Un niño de 6 años, adoptado con nosotros hace 3. Claro, es que me gustaría saber de qué forma se le ha explicado a este niño que ya tiene 6 años, que tiene capacidad de entender ciertas cosas, por qué es adoptado y por qué tuvo que separarse de su familia biológica. Entonces, me gustaría conocer cómo se le ha explicado, cuánto sabe él de esto y en función de esto, como incluir, no sé, esta parte. De todas formas, una cosa, si el niño con 6 años todavía no sabe que tiene otros 2 hermanos que están con su padre y tal, yo todavía no lo mencionaría, ¿vale? Porque según entiendo, tiene 6 años, tiene 2 hermanos con los que tiene contacto y otros 2 con los que no. Sí sabe que tiene 4, sí lo sabe. Se le ha explicado porque sus padres no sabían cuidarlo. Y sí Mm. sabe que tiene 4 hermanos. Mm. Vale. Pues ahí es que hay que explicarle y con total sinceridad que él no puede tener contacto con su padre y que estas hermanas viven con su padre, ¿vale? Porque el motivo por el que él fue retirado y no pudo seguir viviendo con su padre es porque no sabía cuidarle. Entonces, por este mismo motivo, él no puede tener contacto con estas hermanas porque viven con él. Y si es una adopción nacional, si dentro de unos años no me extrañaría, no me sorprendería que el niño dijera, yo quiero conocer a mis hermanas, incluso quiero conocer a mis padres, decirle, bueno, pues tendrás la posibilidad cuando tengas 18 años. Pero decirle abiertamente que por el mismo motivo por el que fue retirado de su padre no puede ver a sus hermanas. Yo puedo contestar lo que yo haría en su caso. Yo intentaría tener el máximo de información posible sobre mi hijo adoptado o acogido. Intentaría tener el máximo de información posible para ofrecérsela en el momento adecuado. Entonces, yo lo haría. Yo buscaría esa información. Por supuesto, no me pondría en contacto, ni haría el más mínimo intento, ni dejaría huella de que he buscado esa información. Pero yo personalmente buscaría toda la información posible porque creo que mi hijo a la edad adecuada la va a necesitar y le va a venir bien tenerla. Entonces lo haría por él. Pero no sé si es lícito. A eso no sé contestarle. A lo de lícito no sé contestarle. Soy partidaria de impedir el contacto con las familias anteriores. No me refiero a la biológica. Me refiero a las familias acogedoras. ¿Vale? Porque es una ruptura, es una separación y una ruptura de un vínculo. Entonces, un niño que está un tiempo suficiente con una familia acogedora con la que se ha vinculado y a la que echa de menos, yo siempre he tenido claro que se debe mantener el contacto durante un tiempo, durante el tiempo que al niño lo necesite y le sea sano y le sea saludable, debe mantener contacto con esa familia. Si no tiene recuerdos, no. Si no tiene recuerdos de una familia con la que estuvo, no vas a mantener el contacto, ni vas a llamarles, ni nada. Pero si tiene recuerdos, yo soy partidaria de mantener el contacto mientras el niño lo demande, sí, soy partidaria. Va a ser mucho más complejo cuando te toque abordar la historia con tu hijo o con tu hija, es mucho más complejo explicar porque no sabemos si fue desde la incompetencia parental o desde, bueno, el no deseo o la no conveniencia de ser madre en ese momento. Muchas veces una persona o una familia normalizada decide que no es el momento de tener un hijo y en vez de abortar lo entrega en adopción. Y eso hay que integrarlo en tu vida, como que tu madre biológica tomó esa decisión, ¿entiendes? Entonces, si todo apunta a eso, a que no había incompetencia parental, no hubo que haber retirada, no hubo abandono ni negligencia y tal, fue una renuncia, te va a tocar explicarle a tu hija cuando llegue el momento en que a veces una chica se queda embarazada y es un mal momento de su vida, por lo que sea, porque había roto con una pareja, porque económicamente estaba mal, porque no deseaba ser madre, porque tal.
y en vez de decidir que no naciera, decidió traerle al mundo, darle la vida, pero dárselo a otra familia que él pudiera cuidarle. Desde ahí lo enfocaría yo. Mm. Yo pienso que hay que mantener el contacto, que se debe mantener el contacto desde el principio, pero no un contacto muy continuo, porque estás creando un vínculo, ¿vale? Y digamos, intentando dejar atrás otro vínculo. Entonces, yo no recomiendo ver a esta familia ni llamarle por teléfono ni tal todas las semanas, pero a lo mejor una vez al mes o una vez cada 2 meses o una vez al mes me parece sensato. Que el niño tenga contacto físico y si no telefónico, pero que de alguna forma la familia esté presente. Yo he tenido varios casos de estos y les he recomendado que hicieran FaceTime. A lo mejor cada 2 o 3 semanas por FaceTime, entonces el niño veía a los acogedores, le saludaba, le tal, y es como les tenía presente. Y en alguna ocasión el niño decía, quiero verlos, bueno, pues entonces se veían. Pero desde el principio, es decir, para crear el vínculo, lo mejor, y sé que lo recomiendan, al principio que no les vean. Hombre, porque vas a hacer sufrir al niño así, si el vínculo, si va a permanecer con esta otra familia, el vínculo se va a crear. No haga sufrir al niño innecesariamente. Entonces yo no soy partidaria de romper el vínculo y más adelante que el niño vuelva a verles. No soy partidaria de eso, no creo que sea sano. Yo también quiero agradeceros a vosotros, porque creo que los que estáis aquí tenéis verdadero interés y verdadera implicación en hacer las cosas bien con los niños que caigan en vuestras vidas. Entonces ya por eso creo que esos niños son afortunados. Así que daros la enhorabuena y las gracias a vosotros por vuestro tiempo.